Nos ayuda a poner la mañana en camino. Juan Raúl Ferreira con nosotros. Buen día, bienvenido. Muy buena, buenos días, pero qué linda alusión. Sí, bastante más joven que Discépolo. Sí. Pensé que decías que tú, que yo. Que yo tú menos que más tú. joven que yo. Sí, bueno, claro, eso también. No. Estaba pensando, ¿no? Está fuera de discusión. Es profético Cambalache, ¿no? Porque puede empezar diciendo siglo XX como siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay unas cosas que algo empezamos a hablar la semana pasada y tienen que ver con la visita de Jair Bolsonaro a Brasil, a Estados Unidos, el primer país que visitó, ¿verdad? Pero asimismo hay noticias paralelas y asuntos específicos de los Estados Unidos. Uno tiene que ver con Jair Bolsonaro ordenó realizar las conmemoraciones debidas en el aniversario del golpe militar en Brasil. Y la Fiscalía de Brasil alerta a Bolsonaro de posible delito por festejar último golpe militar, ¿no? El diario El País de Madrid subraya: Bolsonaro alienta a los militares a conmemorar el golpe de 1964. Bueno, este es un asunto que está ganando la atención, como ven, de medios de distintas partes, porque aunque parezca una contradicción, no deja de asombrar. Digo, aunque parezca una contradicción teniendo en cuenta quién es y lo que ha dicho. Pero claro, como ahora es presidente de Brasil... Lo charlamos la semana que viene, pero como comentario, es cuando se retornó, Brasil empezó la dictadura en la década del 60. Después hay todo un historial que yo a raíz te comentaba algo, pero... vamos a esperar que salga el libro. A raíz del libro en el que estoy trabajando, me topé de un gran luchador brasilero que vive y que sigue luchando, que es Jair Krischke. Creo que debe ser el único caso en la historia, por lo menos que yo conozca, y no creo que haya otro, que ganó el premio Nobel y no lo aceptó. Uh-huh. Considero que no era merecedor. Bueno, Jair Krischke me mandaba algunos documentos estos días desclasificados de lo que fue y él siempre dice que ¿por qué un país tanto más grande que Argentina y que Uruguay logró el control absoluto de la dictadura en la década del 60, o sea, antes de que empezara el efecto dominó de las dictaduras del Cono Sur, con tantos menos presos políticos? Fíjate que si Uruguay llegó a tener 6.000 presos políticos con 3 millones de habitantes, la enormidad de presos políticos para tener esa proporción que hubiera tenido que tener Brasil. Y él decía que la manera cruenta, cruel e intimidadora de los primeros 3 o 4 años bastó para sembrar un terror en el conjunto de la población que permitió seguir instrumentando la dictadura. Se regresó empezó en la década del 60, pero terminó unos meses después que en Uruguay. Yo recuerdo haber ido todos los partidos, fuimos acompañando al presidente Sanguinetti a la asunción que iba a ser de Tancredo Neves, claro, que lo operaron, falleció a los pocos días, nunca llegó a asumir. Yo he estado en su tumba y dice presidente eleito do Brasil. No dice claro, presidente, porque por más que empezó su mandato, ya empezó con el vicepresidente Sarney, que quedó. Yo esto lo digo en qué sentido, en que, bueno, Tancredo Neves, el primer presidente de transición, era un moderado, un centrista moderado, conservador, muy democrático. Pero su vice igual lo compensó para el lado más conservador todavía, José Sarney. Y en el discurso inaugural, Sarney describió a la dictadura como un delito grave de lesa humanidad. Sarney, no Lula o Brizola, Sarney. Entonces yo creo que efectivamente lo que está haciendo el presidente de Brasil, además de ser horrible desde el punto de vista político, ¿no? Conmemorar eso que costó tantas vidas, pero que hay jurisprudencia, digamos, política, no jurisdiccional, de que estaría cometiendo el delito de apología, así se llama, valga la redundancia, apología del delito. Y a propósito de Donald Trump, porque los dos protagonistas están arriba de la mesa, a propósito del encuentro que tuvieron, subrayo una información de última hora de diario El País de Madrid: fracaso demócrata para tumbar
el veto de Trump en el Congreso. La Cámara de Representantes no logra los 2 tercios necesarios para revocar la declaración de emergencia presidencial. Donald Trump parece no parar de encadenar victorias. La Cámara de Representantes fracasó ayer en su intento de revertir el veto del presidente, lo que deja intacta la declaración de emergencia nacional en la frontera sur del país, a pesar de la resolución bipartidista pasada que revocaba la postura del mandatario de circunvalar al Congreso para financiar su muro. Es decir, que ha tenido también el fallo judicial a propósito de... Sí. de su vínculo con Rusia en las últimas elecciones, sí. Ha tenido, según el país, 2 victorias consecutivas. Un último comentario sobre lo que estamos diciendo. Quiero agregar esto, gracias. Recordemos, perdóname que vuelva un segundito a Bolsonaro. Recordemos que cuando él, me parece que sería una omisión no decir esto, cuando él fundamenta su voto para la destitución de Dilma Rousseff, lo hace en homenaje a el coronel que entonces, en aquellos años, torturó a la joven Dilma Rousseff y abusó de ella. Entonces, por un lado no hay que sorprenderse. Pero no quiero dejar de decir que también desde este programa, cuando no era tan claro, ahora las cartas están echadas hace mucho tiempo, pero cuando no era tan claro, recordarás que cuando destituyeron a Dilma Rousseff, aquí sostuvimos, desde esta columna, que ni siquiera iba a ser citada por un ticket de estacionamiento inapropiado, porque no había ninguna causa en las 14 cuadernetas que se presentaron al Congreso, y que el presidente Temer sí iba a ir preso. No es para cantar un gol, pero digo, tan errados no. Yo cuando vi la imagen de Temer yendo preso, me acordé de aquel programa que un amigo en común muy querido, que no lo puedo citar porque ahora ocupa un cargo oficial que le impediría hacer declaraciones, aunque fue hecha antes, me mandó una carta muy, muy emotiva y muy linda sobre aquel programa de radio. Bueno, yo no estoy tan seguro que esto que ocurrió en el Congreso, hoy te va a ser fácil hacer de abogado del diablo. Yo no estoy tan seguro que haya sido una derrota, un triunfo para Trump. Un triunfo en el sentido de que va a poder hacer lo que aquí en Uruguay sería, la legislación es distinta, un delito, la transposición de rubros. El Parlamento te autoriza a gastar determinado dinero y no se levantó el veto mediante el cual él transfiere fondos destinados a otros objetivos para destinarlos al muro. Eso es verdad. Pero también es verdad que en la legislación de Estados Unidos el levantamiento del veto no es como acá por mayoría. Es solamente en la Cámara en las 2 cámaras, pero no con reunión del Congreso, ¿no? Se vota por separado. Pero hay que tener en cuenta que no obtuvieron la mayoría especial que se requiere en Estados Unidos, pero obtuvieron muchos más votos que la ratificación de la ley. Pero más que eso, y además 4 senadores republicanos, 4 legisladores, creo que eran senadores los 4 legisladores, para estar seguro de lo que digo, republicanos, no acompañaron al presidente. Entonces yo diría con mucha cautela que es un triunfo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos esto no quiere decir el no haber levantado el veto de la ley, porque en Estados Unidos el sistema presupuestal es muy complejo. Hay 2 comisiones del Parlamento que lo tienen que aprobar. Una es la que aprueba el presupuesto, tanto para esto, tanto para aquello, tanto para aquello, que es la Comisión de Hacienda, no sé cómo es la traducción exacta. Pero después hay un subcomité que se llama de apropiaciones, que es el que autoriza, llamémosle, la firma del cheque. Es decir, que esté la autorización presupuestal no quiere decir que él pueda utilizar el dinero. Entendido. La Cámara de Diputados le tiene que autorizar cada vez. Bueno, nosotros tenemos un buen ejemplo
de esta legislación americana en Uruguay, porque así fue como se hizo el corte de la ayuda militar con la enmienda Koch. El rubro presupuestal ya existía. Cuando fueron a mandar $3 millones de esa partida, salió la enmienda Koch que dijo, no le autorizo a mandar el dinero. Es decir, hay dos etapas, no sé si fui claro. Sí, clarísimo. Entonces, esto tampoco quiere necesariamente decir que él va a poder disponer de dinero. Creo que estamos, sí, el país siempre es muy objetivo, es un matiz. Yo leo mucho El País de Madrid, es decir, no es crónica televisión. Ahora, me parece que Trump está pasando un momento difícil y en medio de una campaña mediática muy grande, de la cual debo reconocer, aunque no son santos de mi devoción, la CNN siempre advierte de las limitaciones que tiene esta, porque está celebrando muchas más cosas de las que tendría razón para celebrar. Ajá. Me parece a mí. Está un tanto exitista, digamos, ¿entendés? Yo creo que él por primera vez se enfrenta a la posibilidad de la derrota y entonces está en una ofensiva propagandística muy grande. Por ejemplo, porque además yo sé que me lo vas a preguntar, te voy a quitar el placer de hacerlo, pero te invito a justamente a pincharme lo más posible y buscarme los puntos flojos de esta visión. Yo no creo que la resolución del fiscal especial designado para investigarlo sea un triunfo para Trump. No creo eso. Por varias razones. Primero, porque el presidente es capaz de hacer que se pase el asado cuando se lo llevan a la mesa jugoso. Él es capaz de dar vuelta y estropear el mejor de los éxitos. Si él se queda callado la boca, bueno, se podría decir que no tuvo la contundencia el fallo final de lo que en determinado momento especularon muchos. Pero la respuesta de él creo que pone a luz algunos problemas muy serios, porque lo obliga al fiscal a salir y decir, no, un momento, que eso no es lo que yo dije. Trump, cuando recibe la noticia, dice, bueno, después de tantos meses de investigación, de manoseo, y habla de que su familia son unos desgraciados, unos perseguidos, la gran campaña internacional en su contra, pero empieza a ser, no sé cuál puede ser un adjetivo que no sea una mala palabra, pero empieza a hacer macanas, metidas de pata, llamémosle, muy fuertes. La primera es que ahí mismo ya dice que el Partido Demócrata le agrega a extrema izquierda la palabra marxista. Son marxistas ahora los demócratas de Estados Unidos, ¿no? Pero entonces él dice, el dictamen es exculpatorio, me libra de toda responsabilidad, lo que obliga al fiscal Moore a aclarar que no es así. Su informe, no me acuerdo, tendría que haber venido con ese dato, pido disculpas, pero no me acuerdo cuántas fojas tiene, pero son meses de investigación. Un expediente muy salado, ¿no? Y el resumen que presenta el ministro de Justicia son 4 carillas. Y aún en esas 4 carillas, que son las únicas a las que se da publicidad, obviamente, inmediatamente después de las declaraciones de Trump, el Partido Demócrata dice, queremos ver el informe completo. Pero esas 4 carillas, aún antes de la aclaración del fiscal, esas 4 carillas dicen que el presidente Trump no fue interrogado porque sus abogados le advirtieron al fiscal, como esto no es una investigación para iniciar un juicio, sino una investigación a pedido porque es el presidente de Estados Unidos, que recomiendan que ni siquiera por oficio, que no declare el presidente Trump, porque cuando se molesta y se enoja es capaz de decir cualquier cosa. Es bravo que tus abogados, a mí que no me defiendan así si un día me meto en un lío, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que dice es que al no tener el testimonio directo del presidente, con la información que tiene a su disposición,
esto dice el fiscal que llevó la investigación a cargo, ¿no? Moore. Dice, no encuentro, como dice la ley americana, pruebas más allá de la duda razonable para iniciar una acusación. Acá en Uruguay, cuando se dice, en Argentina es como en Estados Unidos. Viste que Macri, por ejemplo, está procesado y nadie le dice, presidente procesado. Acá el procesamiento es cuando hay semiplena prueba o convicción moral, le agregaron ahora, de la comisión de un delito. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la iniciación de, por más que jurídicamente tenga la presunción de inocencia, el indictment, el grand jury, el equivalente en la terminología jurídica americana del procesamiento, implica que el fiscal está convencido que es culpable. Sí. Más allá de la duda razonable, ¿no? Se puede equivocar el fiscal. Pero no es, bueno, vamos a investigar, presume inocencia el juez, el jurado, y tiene las garantías legales para su presunción de inocencia. Pero el fiscal cuando acusa es porque él no tiene dudas más allá no tiene vacilaciones más allá del beneficio de la duda. Entonces, y agrega expresamente, y esto está en las 4 páginas del resumen, precisamente lo contrario que dice el presidente Trump. Dice, no es una exculpación. Está la frase textualmente. No es una exculpación, es que hasta donde yo pude investigar, no puedo asegurar, más allá del beneficio de la duda, que haya culpabilidad. Pero también asegura que los rusos intervinieron contra el Partido Demócrata en la elección americana. Bueno, no sé quién entonces, con quién lo coordinaron, si no fue con el adversario republicano. Hay muchas cosas en la retórica de Trump que no es que uno esté de acuerdo o no, no son verdad. Él fue electo presidente legítimamente, ¿no? Totalmente. Nadie duda de la legitimidad legal. Hay una canción nueva de Joan Baez que dice que no es un presidente legítimo, y lo dice no jurídicamente, sino por esto que voy a señalar ahora. No nos olvidemos, porque él dice la abrumadora, ni siquiera dice la mayoría, dice la abrumadora mayoría del pueblo americano me votó. No, eso es una mentira. La mayoría del pueblo americano votó por Hillary Clinton. Lo que pasa es que la legislación americana, como es un estado federal, y bueno, sostiene que para que todos los estados estén, para evitar, yo no emito opinión si está bien o está mal. La justificación es que para evitar que los presidentes concentren su campaña electoral exclusivamente en los estados más poblados y entonces otros estados queden marginados siendo un régimen federal, le da distinta cantidad de votos electorales a cada estado y no en relación proporcional a la población. Pero la diferencia de votos populares, es decir, él lo que no puede decir es, a mí me votó más gente que Hillary Clinton, claro, porque la cantidad de votos más que tuvo Hillary que él equivale a la totalidad de la población del Uruguay. Fueron 3 millones de votos más a favor de Hillary. Y de esto se ha pegado varios manotazos de ahogado. Yo, en lo personal, me considero un amigo de la causa de Israel, pero me niego que ello quiera significar ser enemigo de la causa, no solo palestina, sino de todos los países vecinos. Yo quiero que haya paz en la región. Bueno, ayer el presidente Trump anuncia que reconoce como territorio israelí los altos del Golán de Siria, que están ocupados militarmente. Ni siquiera el Estado de Israel decía que eso era territorio soberano israelí. Yo creo que esos son manotazos de ahogado de un hombre que está muy acorralado por distintas cosas. De hecho, hubo una protesta que se dio a conocer en las últimas horas por parte de
de Siria, ¿no? Y de distintos países árabes, ¿verdad? Pero ¿qué es territorio? Si es como que mañana Brasil se agarre el departamento de Artigas y Trump salga y diga, bueno, a mí me parece que Artigas es brasilero. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí. No. Rouhani critica el presidente de Irán, ¿verdad? Critica el reconocimiento de Trump de los Altos del Golán como territorio israelí. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, criticó ayer el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía israelí, diciendo que la medida era contraria al derecho internacional y recordaba la forma en que las potencias coloniales solían dividir a los países. Bueno, esto solo para recoger uno de las tantas reacciones, ¿verdad? Porque además de ser muy arbitrario, contrario al derecho internacional, negación de todas las resoluciones que Estados Unidos había acompañado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de ser solamente explicable porque se lanzó la campaña electoral en Estados Unidos, además no es una contribución a la paz. Porque si él creyera, vamos a suponer que es un hombre muy auténtico, muy sincero, muy altruista y que está convencido de que un territorio que era de un país, porque lo invaden militarmente, pasa a ser de otro país. Bueno, si él cree eso, anunciarlo también es un error, porque quita cartas negociadoras, porque va a haber un momento que va a tener que llegar la paz al Medio Oriente, y ahí va a tener que haber cambio de figuritas. Pero si se acaba la figurita porque se queda con todas, no hay canje posible. Yo creo que ha sido un error muy grande. Pero se nos están yendo los minutos y la noticia para mí más fuerte de la semana pasada fue el viaje del presidente Bolsonaro al Brasil, a Estados Unidos, donde él vuelve primero con una lógica que a Trump le ha dado resultado, que es también cambio de figuritas. Tú me das esto y yo te prometo aquello. Pero es así. No es tú me das esto y yo te doy aquello. Es tú dame, firma, acá están los papeles. Mirá, donde está la crucecita y aclaración abajo. Y cédula de identidad. Pero yo te prometo que en el futuro voy a considerar entonces tal cosa. Bueno. ¿Qué es lo que entrega Bolsonaro? Bueno, a Brasil le va a costar mucha plata. Pero a nosotros los uruguayos nos pega un sacudón muy grande. Las 750.000 primeras hectáreas de trigo que exporte Estados Unidos al Brasil entran sin arancel. Nosotros, cero arancel. Él dice, no, yo le regalo ese pedazo, pero yo no perforo el arancel externo común del... Bueno, si las 750.000 después multiplicás por la cantidad de hectáreas, lo que hizo fue bajar el arancel externo, ¿no? del trigo. Esto es, en primer lugar, violación del Mercosur dramático. Cuando Uruguay quiso no un tratado de libre comercio, sino algunos acuerdos comerciales puntuales con China, el señor Macri puso el grito en el cielo, fue hace muy poco. Sí. Y ahora, sobre que negocie un arancel externo para importaciones al Brasil, Macri no dice, no abre la boca. Sí, salió el canciller. Además que es un tema que, si bien dijiste al pasar, afecta a Uruguay desde ya, mucho más a Argentina, ¿no? Que es todavía más potente productor de grano. En el caso del trigo, a nosotros nos perjudica por aquel viejo refrán de que cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Es decir, para Argentina es un revés económico, no en el mejor momento económico-financiero de nuestros vecinos, muy grande porque es el principal abastecedor de trigo. Medidas similares tomó con la carne. En este momento nosotros no estamos exportando carne al Brasil. O si habrá algún frigorífico que exporte algo, son chirones, pero no hay una cuota. Hubo un momento, y yo no sé si no podríamos haber aspirado a que regresara, hubo un momento que Estados Unidos y Uruguay, fíjate el tamaño, la diferencia de tamaño, ¿no? Fueron los dos principales abastecedores de carne al Brasil. Pero en este momento Estados Unidos tiene un super stock, incluso en carne congelada para su preservación, que bueno, va a entrar a Brasil prácticamente
sin aranceles, porque el volumen de carne que entra con arancel cero es tan grande que es muy poco por debajo de sus exportaciones. A nosotros eso hoy no nos afecta directamente, salvo en esto. Primero, todo lo que afecta a Argentina nos afecta a nosotros, pero la señal de Bolsonaro de estos dos acuerdos comerciales es muy clara de que no va a consultar con sus socios del Mercosur ningún acuerdo de libre comercio. Sí, y una de las primeras reacciones a propósito de esto que señalás vos es que ya el precio del trigo cayó, ¿verdad? A nivel internacional. Y esto, naturalmente, a los que venden trigo, a los que venden grano, aunque no se lo vendamos noticia. A Brasil. Exacto, No, y finalmente que las dos cosas que le da Trump a cambio de esto, fueron promesas. Y fueron promesas que ojalá no las cumpla nunca. Porque las dos cosas que Bolsonaro vuelve al Brasil para exhibir como un éxito son, primero, la instalación de bases americanas en Brasil. Eso, a un país con una tradición como la nuestra. Yo vivo en la esquina de Boulevard y Eduardo Víctor Aedo. Eduardo Víctor Aedo tiene una calle porque fue el hombre que aún en un momento en que emocional y psicológicamente Uruguay estaba a favor de los aliados en el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, logró con un discurso maravilloso, que los que nos gusta la política internacional recurrimos a él. Nótese que digo política exterior y no relaciones internacionales, que son cosas distintas. Y Aedo fue el que logró que no hubiera bases militares. Y la otra promesa que le hizo es incorporarlo a la OTAN. Es decir, las dos noticias, la de la OTAN es otra señal, como la del trigo y la de la carne, de yo me alejo de este continente. A lo mejor esto va a pasar. Sí, pero además, si pasa, Brasil entonces pasa a integrar una cosa del Atlántico Norte, es rarísimo, le van a tener que cambiar el nombre. Pero, digo, la señal de Bolsonaro de mostrar eso como un éxito es tremendo, porque quiere decir que le da la espalda a los tratados de seguridad interamericanos. Es decir, a mí lo que pase con Argentina, con Uruguay, con los demás países, me importa un rábano. Yo me alío con Turquía, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos. Repito, le van a tener que, porque es Organización de Tratado del Atlántico Norte, y Brasil está en el Atlántico Sur. O sea que en todo caso, las dos promesas, que no son más que eso, ojalá no se cumplan. Bueno, Juan, te agradezco como siempre. En todo caso, me gustaría para la semana que viene, si encontrás un huequito ahí para escuchar tu reflexión acerca de la propuesta de AMLO, es decir, López Obrador, a propósito de que España debería pedir disculpas, y el Vaticano también, ¿no? En el marco del descubrimiento de América, la conquista, el genocidio y la mar en coche, según la visión del presidente mexicano. ¿De acuerdo? Perfecto, cómo no. Muchas gracias, Juan. Buena semana, ¿eh? Bueno, buena semana para todos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.